días, soy Ángel Aguinaga, profesor de programación en CIPSA Bilbao, y en este vídeo de hoy vamos a hacer una introducción a lo que es GitHub y cómo podemos emplearlo en el desarrollo de nuestros proyectos para llevar un control de las versiones, las modificaciones que vamos realizando y un seguimiento de los posibles errores que puedan producirse. Así que vamos allá. Y para ello lo primero que vamos a hacer es definir qué es GitHub. GitHub es el servicio en la nube de Git, que es un gestor de versiones que lo que nos permite es, por un lado, mantener un control sobre las diferentes versiones que vamos realizando en el desarrollo de un proyecto y, a la vez, crear un marco colaborativo en el que múltiples personas, múltiples desarrolladores, pueden participar y colaborar en el desarrollo de un mismo proyecto sin plantearse conflictos entre las versiones y las modificaciones que cada uno va desarrollando. Para ver cómo funciona GitHub es necesario que tengamos primero ciertos conceptos claros sobre cómo funciona un gestor de versiones. En este sentido, podemos diferenciar entre gestores de versiones centralizados y gestores de versiones distribuidos. En un gestor de versiones centralizado, lo que tenemos es un servidor central al que varios desarrolladores se conectan para descargar los archivos sobre los que tienen que trabajar y, una vez modificados, volverlos a subir para que queden a disposición del resto de desarrolladores. En este contexto, el problema está en que si el servidor central cae, se desconecta o queda inaccesible, los desarrolladores no solo no van a poder subir los archivos sobre los cuales han realizado modificaciones, sino que tampoco van a poder obtener las fuentes para realizar su trabajo, con lo cual todo el proceso de desarrollo queda interrumpido. GitHub, sin embargo, es un gestor de versiones distribuido. Esto significa que cada uno de los desarrolladores tiene una copia, es decir, un repositorio local con todo el código del proyecto, sobre el cual puede realizar las diferentes versiones, diferentes modificaciones y llevar un registro de las mismas. Posteriormente, cada desarrollador puede sincronizar los cambios que ha realizado en la versión del proyecto que reside en un servidor central en la nube, en GitHub, que es lo que se llama el repositorio remoto. Este constituye lo que sería la versión definitiva o principal del proyecto. Y cada uno de los desarrolladores puede trabajar de manera independiente sincronizando sus modificaciones cuando lo ven oportuno. A su vez, el servidor central dispone de mecanismos que permite mezclar y combinar las diferentes modificaciones que cada uno de los desarrolladores independientes han ido introduciendo en su copia del proyecto. La principal ventaja de este modelo con respecto al gestor de versiones centralizado es que cada desarrollador puede trabajar en todo momento sobre el programa independientemente del resto y del servidor central y luego posteriormente conectarse para enviar las modificaciones que ha ido realizando. A continuación vamos a ver los elementos principales que constituyen el flujo de trabajo en GitHub. Para empezar, tendremos que crear una cuenta de usuario en GitHub donde nosotros tendremos los diferentes repositorios remotos correspondientes a los proyectos en los que estamos trabajando. En estos repositorios nosotros tendremos la copia, por así decir, definitiva de nuestro proyecto con todos los ficheros de código fuente, etc. Y también tendremos un registro de las modificaciones que se han ido realizando. Sin embargo, nosotros no vamos a trabajar directamente sobre esos archivos, es decir, no vamos a modificar directamente esos archivos, sino que para ello utilizaremos un repositorio local. Dentro de nuestro equipo tendremos, por tanto, tres elementos. Lo primero, una carpeta de trabajo. Esta carpeta de trabajo es donde vamos a tener una copia de los archivos que tenemos en el repositorio remoto y es sobre esos archivos sobre los que sí que vamos a trabajar directamente. Cuando nosotros modifiquemos los diferentes archivos de nuestra carpeta de trabajo, tenemos que notificar los cambios al área de Stage. En esta área van a quedar, por tanto, anotadas todas las modificaciones que vamos realizando. Archivos que añadimos, que eliminamos, que modificamos, que renombramos. Todas esas modificaciones se anotan en el área de Stage. No es que se copien los archivos, sino que se toma nota de sus modificaciones. Una vez que nosotros hemos completado las modificaciones para corregir un error o añadir una determinada funcionalidad, la siguiente fase es coger y confirmar todos estos cambios para registrarlos en el repositorio local. De esa manera, en el repositorio local, todos esos cambios van a quedar registrados con un mensaje identificativo en el cual nosotros tenemos que indicar qué propósito tienen todas esas modificaciones que hemos realizado. Si hemos corregido un determinado bug, si hemos añadido una determinada funcionalidad, etc. Con lo cual, lo que vamos a acabar teniendo en el repositorio local es un registro de todas las modificaciones que se han ido realizando para corregir errores o para añadir funcionalidades en nuestro proyecto. Finalmente, el último paso sería pasar todos esos cambios del repositorio local
al repositorio remoto. Con lo cual, en ese momento lo que hacemos es subir todos esos cambios al repositorio remoto y subir los archivos de nuestra carpeta de trabajo. Evidentemente, en esta fase se tienen que combinar tanto los archivos que nosotros tenemos en nuestra carpeta de trabajo con los archivos que hay en el repositorio remoto, que a su vez también puede tener modificaciones realizadas por otros desarrolladores. Para ello, lo que veremos es cómo se desarrollan diferentes ramas, que son como diferentes versiones del proyecto inicial en el cual cada desarrollador está trabajando. Y finalmente, cada una de esas ramas se combinan en una rama principal que representa la versión definitiva del proyecto y en el cual se combinan las diferentes modificaciones realizadas por diferentes desarrolladores en cada uno de los archivos para obtener la versión definitiva de cada uno. Para emplear GitHub tenemos diferentes herramientas. Por un lado tenemos la propia página web de GitHub, donde nosotros tendremos nuestro repositorio o repositorios remotos. Para ello tendremos que acceder a la dirección web de www.github.com y allí crearnos una cuenta de usuario. Una vez que creemos nuestra cuenta y tengamos nuestro perfil, podremos crear todos los repositorios que deseemos. Por cada repositorio podremos indicar si es público, si es privado y podremos gestionar los archivos que están contenidos, la creación de ramas, la realización de cambios, su registro, etc. Todas estas operaciones serían para controlar o gestionar el repositorio remoto, nuestros repositorios en la nube. Aparte de eso, luego tenemos herramientas para gestionar nuestros repositorios locales. Por un lado tenemos a Git, que es la herramienta fundamental que nos va a permitir gestionar nuestro repositorio local, añadir los diferentes cambios al área de stage, confirmarlos o registrarlos en el repositorio local y por último también sincronizarlos con el repositorio remoto. Git Bash es una herramienta bastante elemental, funciona a nivel de línea de comandos, pero también tenemos otras herramientas como por ejemplo GitHub Desktop, que lo que nos va a permitir es realizar las mismas operaciones, pero desde una interfaz de usuario. Por último, luego también tenemos entornos de desarrollo como Visual Code que ya llevan integrada la funcionalidad de GitHub, con lo cual directamente a través de ellos nos permite gestionar nuestro código dentro de un repositorio local, añadir los cambios, confirmarlos y luego subirlos a nuestro repositorio remoto. Ahora, para empezar a utilizar GitHub, lo primero que tenemos que hacer es darnos de alta y crearnos una cuenta en el sitio web. Para ello, simplemente desde nuestro navegador accedemos a la página de github.com. Una vez aquí tenemos dos opciones. Por un lado, si no tenemos todavía creada ninguna cuenta en GitHub, pulsamos Sign Up. Se nos abre entonces una ventana en la cual tenemos que facilitar una dirección de correo electrónico, una contraseña y un identificador de usuario. Y con ello, de manera gratuita, tendremos creada nuestra cuenta en GitHub. Por otro lado, si ya contamos con una cuenta en GitHub, simplemente pulsamos Sign In y aquí introduciremos bien nuestro nombre de usuario o dirección de correo electrónico y la contraseña que indicamos al darnos de alta. Pulsamos Sign In y entramos en nuestro perfil, desde el cual podremos gestionar nuestros repositorios. Una vez que nos hayamos autentificado, accedemos a nuestra cuenta de GitHub, desde la cual podemos ajustar las características de nuestro perfil, como nuestro nombre de usuario, por ejemplo, y podemos también acceder a nuestros repositorios. De momento no tenemos creado ningún repositorio, así que si queremos crear uno, simplemente pulsamos New. Se nos abre entonces una ventana en la cual podemos ajustar las características de nuestro nuevo repositorio. El primer dato que tenemos que introducir es el nombre, el cual identificará el proyecto en el que estamos trabajando. Podemos a la vez añadir una descripción, la cual es opcional, en el cual podemos indicar de qué va este proyecto. Después tenemos que elegir si el repositorio va a ser público o privado. En el caso de que el repositorio sea público, se puede acceder a él directamente desde Internet, aunque nosotros podremos decidir quién puede introducir modificaciones. Si el repositorio, por contra, es privado, solo podremos acceder nosotros y no será de libre acceso. A continuación, debemos elegir si nuestro repositorio va a tener un archivo README. Este archivo es un archivo opcional de texto en el cual nosotros podemos introducir información y una descripción del proyecto que estamos desarrollando. Este archivo es importante porque cuando una persona acceda a nuestro repositorio se le va a mostrar su contenido, de manera que va a tener información de primera sobre qué tipo de proyecto está ahí y qué se está haciendo. A continuación debemos seleccionar la configuración para el archivo .gitignore.
Este es un archivo que le indica a GitHub qué ficheros de los que estén en nuestro repositorio deben ignorarse, es decir, no debe llevarse un control de sus modificaciones. Esto depende en gran medida de la plataforma o lenguaje de programación que estemos utilizando y es debido a que, en función de ello, podemos tener archivos, por ejemplo, de código objeto que son resultado de una compilación pero que nosotros no trabajamos directamente sobre ellos, por lo cual no es necesario que GitHub esté registrando y administrando los cambios que van sufriendo. Por último, podemos elegir añadir un archivo de licencia en el cual podemos indicar el texto legal asociado al tipo de licencia que estamos utilizando para nuestro proyecto, si se trata de un proyecto de código abierto, propietario, etc. Para ello, GitHub nos facilita una serie de plantillas con lo que es el texto legal correspondiente. En nuestro caso, y para empezar, vamos a crear un repositorio de prueba, lo vamos a llamar simplemente prueba. Vamos a indicar una descripción, repositorio de prueba. Vamos a hacer que sea público, vamos a añadirle un fichero readme, no le vamos a seleccionar ningún gitignore y le vamos a elegir la licencia GNU versión 3 y simplemente creamos el repositorio. Y aquí vemos ya cómo se acaba de crear nuestro repositorio. Por un lado vemos los dos archivos, el archivo de licencia, que tiene el texto legal en función de la licencia que hemos seleccionado, y por otro lado tenemos el archivo readme que se ha generado automáticamente a partir de las descripciones y el título, el identificador del repositorio, y que nosotros podemos editar si lo deseamos, pues para añadirle pues algún contenido más hecho en CISA Bilbao. Simplemente le damos commit. Esto es importante, siempre que hagamos cambios, hacemos la operación commit, que es la operación de registro o confirmación del cambio. Y como vemos, el contenido de ese archivo, readme.md, es lo que se muestra aquí como presentación a cualquier persona que acceda a nuestro repositorio. A continuación, podemos ya empezar a utilizar nuestro repositorio y podemos empezar a crear archivos, subir archivos desde nuestro ordenador, gestionar los cambios, etcétera, directamente desde aquí. No obstante, lo habitual es crear un repositorio local dentro del disco duro de nuestro ordenador donde vayamos creando, modificando nuestros archivos y luego subamos las modificaciones a este repositorio remoto. Para ello es importante tomar nota de la dirección web de la URL de nuestro repositorio. Esta dirección es importante para dos cosas. Primero, para permitir subir los cambios de nuestro repositorio local a este repositorio remoto. Y dos, para el caso en el que queramos clonar el contenido de este repositorio remoto en un repositorio local que tengamos. Eso lo haríamos cuando ya tengamos código aquí añadido procedente de otras modificaciones. De momento, para empezar, vamos a crear un repositorio local y vamos a empezar a añadir cambios en el mismo. Para empezar a crear nuestros repositorios locales y registrar los cambios que vayamos realizando sobre los ficheros, debemos instalar la herramienta Git. Para ello, accedemos a la página web git-scm.com y aquí vemos la última versión de la herramienta Git, que es la que nos va a permitir administrar los cambios en carpetas locales dentro de nuestra máquina y crear así nuestros repositorios locales que luego podremos sincronizar con el repositorio remoto. Simplemente damos descargar para Windows, elegimos la versión que deseamos, por ejemplo, pues tenemos una versión con instalador o versión portable. En este caso elijo la versión de 64 bits para instalación en Windows y esta se descarga. Una vez descargada, simplemente iniciamos el ejecutable y pulsamos instalar. A partir de aquí se nos empiezan a instalar todos los parámetros, todos los archivos de Git y simplemente le damos a finalizar y bueno, nos sale una página con una serie de detalles sobre los cambios de las últimas versiones. Ahora vamos a arrancar Git. Una vez instalado, simplemente damos botón de inicio, escribimos Git y vemos Git Bash. Git Bash es la consola de manejo de Git. Es una consola parecida a la aplicación de consola de Windows, solo que tiene diferentes comandos.
y es recomendable su uso para manejar Git. Hacemos clic y aquí se nos abre la consola de Git Bash. Esta consola es la que vamos a utilizar para lanzar los comandos que permiten controlar las diferentes acciones de Git, es decir, crear repositorio local, añadir cambios, confirmar los cambios, clonar, subir y sincronizar los contenidos a nuestro repositorio remoto, etc. A continuación vamos a empezar a probar los comandos de la consola de Git Bash. Y lo primero que vamos a hacer es verificar la versión que tenemos instalada de Git. Para ello, todos los comandos empiezan por Git, y en este caso, versión nos indica la versión que tenemos instalada. Si deseamos limpiar la consola, hacemos clear. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es configurar Git indicando los parámetros de nuestra cuenta de GitHub. Para ello tenemos que indicar nuestro nombre de usuario y nuestra dirección de correo electrónico. Esto es importante porque es lo que luego nos va a permitir, desde los repositorios locales que tengamos en esta máquina, subir los cambios a nuestro repositorio remoto. Para ello, utilizamos los siguientes comandos: git config global. Y a continuación tenemos que indicar los siguientes parámetros: user.name para indicar nuestro nombre de usuario. Este es el nombre de usuario que indicamos cuando nos registramos en GitHub. A continuación tenemos que indicar nuestra dirección de correo electrónico. Así que ponemos git config global y el parámetro user.email. Y aquí indicamos la dirección de correo electrónico con la cual registramos nuestra cuenta. Por último, lo siguiente que queda por hacer es configurar el editor de código predeterminado que deseamos utilizar. Para ello ponemos git config global y el parámetro es core.editor. En el caso de que deseemos utilizar en Windows el Visual Code, ponemos comillas, code, wait. Este wait es para asegurarnos de que la consola de Git Bash permanezca abierta aunque hayamos abierto el Visual Code, es decir, que no se cierre en el momento que empezamos a editar código. Finalmente, para comprobar el contenido del archivo de configuración de Git y ver que todos los parámetros están correctos, que todas las configuraciones se han guardado adecuadamente, usamos el comando git config global -e. Y se nos debe abrir el Visual Code mostrándonos los parámetros que hemos introducido en el archivo de configuración global de Git. Aquí aparece nuestro name, nuestro email y la configuración del editor. Una vez cerrado Visual Code y de vuelta a nuestra consola de Git Bash, vamos a proceder a crear nuestro primer repositorio local. Para ello debemos manejarnos con los comandos para poder navegar entre las carpetas mediante la consola de Git Bash. Estos comandos son los mismos que existen, por ejemplo, en Linux o en Mac. Para empezar, el primer comando que vamos a ver es ls. Este comando nos permite listar los contenidos de la carpeta en la que nos encontramos actualmente. Si no sabemos cuál es, utilizamos el comando pwd. Este comando nos está indicando que ahora mismo estamos situados en la carpeta usuario dentro de la carpeta de users del disco duro C. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una carpeta que vamos a llamar Workspace y dentro de la cual vamos a crear los diferentes repositorios locales que queramos ir manejando para tenerlos todos juntos. Para ello utilizamos el comando mkdir y creamos de esta manera la carpeta Workspace. Una vez creada vamos a entrar dentro de ella, listamos y vemos que está vacía. Lo siguiente, vamos a crear una carpeta que vamos a llamar prueba y esta es la carpeta en la cual vamos a crear nuestro repositorio local. Para ello hacemos mkdir prueba y entramos dentro. Una vez que ya estamos dentro, vemos que el contenido está completamente vacío y es aquí donde podemos crear nuestro repositorio local. Y para ello vamos a utilizar el comando git init. Y esto nos está indicando que se ha inicializado un repositorio local vacío en la carpeta prueba Workspace. Si hacemos ahora listar ls, veremos que no aparece nada.
Sin embargo, aquí nos está haciendo referencia a un .git. Esto es una carpeta oculta. Si queremos poder ver las carpetas ocultas, utilizamos el comando ls-a. Y ahí vemos la carpeta .git. ¿Qué tiene esta carpeta? Esta carpeta tiene una serie de archivos que es los que utiliza Git para poder ir registrando los diferentes cambios que nosotros vayamos haciendo sobre los archivos que vayamos introduciendo a partir de ahora dentro de esta carpeta local. Para empezar a manejar, editar, crear archivos, abrimos el Visual Code. Para ello sencillamente ponemos code. Visual Code nos va a preguntar si confiamos en la carpeta, decimos que sí, y ya vemos cómo aquí se ha abierto el Visual Code con el workspace situado dentro de esta carpeta de prueba. A partir de aquí ahora podemos empezar a editar, crear, modificar los archivos de nuestro proyecto. Y con esto llegamos al final de este primer vídeo sobre introducción y manejo de GitHub. En el siguiente vídeo veremos cómo empezar a utilizar los comandos de Git para poder añadir las modificaciones que vayamos haciendo en nuestros archivos al área de stage, después registrarlas en el repositorio local y finalmente subirlas y combinarlas con lo que tengamos en el repositorio remoto. Hasta entonces permaneceré atentos y nos vemos en el segundo vídeo.